Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio 35 en el que nos piden algo que no hemos hecho todavía en ningún ejercicio, que es el cálculo de la energía eléctrica producida por una pila. No obstante, tenemos otros apartados que sí que hemos visto antes, que vamos a hacer antes. El enunciado dice lo siguiente: se construye una pila galvánica a 25 grados centígrados con dos electrodos, uno de plata y otro de zinc, sumergidos en sendas disoluciones de plata más y zinc 2 más 1 molar. Vemos que al ser las disoluciones 1 molar y estar a 25 grados centígrados tendremos la situación estándar de la pila. Bien, el apartado A nos dice: realiza un esquema de la pila e indica el ánodo, el cátodo, las semirreacciones de oxidación y de reducción y la ecuación iónica ajustada. El apartado B nos pide que calculemos la FEN de la pila y escribamos la notación simplificada, y el C es el que nos pide que calculemos la energía eléctrica, que ya veremos después cómo se lleva a cabo. Bien, en el caso del apartado A, tenemos una pila formada por plata en una disolución de plata más 1 molar y zinc, un electrodo de zinc, en una disolución de zinc 2 más 1 molar. Y nos dan como datos los potenciales estándar de las dos semirreacciones de reducción, es decir, de plata más a plata, que tiene un potencial de 0,80 voltios, y de zinc 2 más a zinc, que tiene un potencial de menos 0,76 voltios. Bien, con estos datos podemos determinar cuál es el electrodo que va a funcionar como cátodo y cuál es el electrodo que va a funcionar como ánodo. Recordemos que cuanto mayor es el valor del potencial, más oxidante es una especie. Por tanto, la que tenga un potencial mayor, que en este caso es la plata, va a actuar como oxidante y en el proceso se va a reducir. Por tanto, la plata se reduce. Significa que en el electrodo de plata se va a producir la semirreacción de reducción, lo cual quiere decir que la plata será el cátodo. Por tanto, tenemos que la plata es el cátodo. El zinc, por tanto, puesto que su potencial estándar es menor, es un elemento más reductor, se oxidará y será el ánodo. Con estos datos ya podemos dibujar el esquema de la pila. Recordemos, tendremos dos recipientes, por ejemplo, dos vasos de precipitados. En uno de ellos tendremos el electrodo de plata, que es donde se va a producir la reducción de la plata. Este será el cátodo, que será positivo, y ahora tendremos que poner una fuente que mida la corriente, por ejemplo, un amperímetro, y un conductor exterior que conecte los dos electrodos, y por tanto conectará el electrodo de plata con el electrodo de zinc, que será el ánodo. Y al ser el ánodo, por tanto, será el electrodo de polaridad negativa. También estará sumergido en otro vaso de precipitados. Y en cada uno de estos vasos de precipitados tenemos que tener la disolución correspondiente. Es decir, aquí vamos a tener una disolución de plata más 1 molar. Y aquí vamos a tener una disolución que recubra el electrodo de zinc 2 más, del catión zinc, 1 molar. ¿Qué nos faltará? ¿Esta pila puede funcionar? No, todavía no puede funcionar. ¿Por qué motivo no funciona? Porque faltará un puente salino que pueda compensar las cargas que se descompensan a medida que la reacción va sucediendo. Entonces aquí vamos a poner un puente salino, que sería una U de cristal, que va a contener un electrolito, como por ejemplo puede ser el KCl, y aquí en las puntas vamos a tener algodón hidrófilo, que permita el paso de los iones. Entonces aquí tendremos nuestro puente salino. Muy bien, este sería el esquema de nuestra pila. Bueno, faltaría indicar que los electrones, el flujo de electrones siempre va del ánodo al cátodo, de la semirreacción de oxidación a la de reducción. Por tanto, el flujo de electrones tendrá este sentido.
Este sería el flujo de electrones. Bien, una vez que tenemos el esquema realizado de la pila, tenemos que poner cuál es la semirreacción de reducción, cuál es la semirreacción de oxidación y el proceso iónico global. Por tanto, la semirreacción de oxidación ya sabemos que es la del zinc. Por tanto, va a ser aquella en la que el zinc sólido pasa a zinc disuelto, cediendo 2 electrones, mientras que la semirreacción de reducción será aquella en la que la plata disuelta capta un electrón para dar plata sólida, plata que se deposita, de forma que el proceso global sería aquel en el que multiplicamos esta semirreacción por 2 y nos quedará zinc sólido más 2 de plata más. Los electrones quedarán multiplicados por 2 y por tanto se simplificarán con los 2 electrones de la semirreacción de oxidación del zinc y entonces nos quedará simplemente ahora zinc 2 más disuelto más 2 de plata sólida. Bien, ya tendríamos el apartado A en el que nos pedía que realizásemos un esquema de la pila, indicásemos cuál es el ánodo, cuál es el cátodo, cuáles son las semirreacciones de oxidación y de reducción y el ajuste de la ecuación iónica. Bien, ahora vamos a pasar al apartado B, en el que nos pide que calculemos la fuerza electromotriz de la pila y que indiquemos o escribamos la notación simplificada. ¿Cómo calcularemos el potencial estándar de la pila? Pues debemos recordar la siguiente fórmula. El potencial estándar de la pila era el potencial estándar de la semirreacción que se da en el cátodo, es decir, de la reducción, menos el potencial estándar de reducción de la semirreacción que se da en el ánodo, es decir, de la oxidación. Es decir, tendremos en el cátodo, hemos dicho que se produce la reducción de la plata, por tanto 0,80, menos el potencial de la semirreacción que se produce en el ánodo, la del zinc, es decir, menos 0,76. Esto nos da un potencial de 1,56 voltios. Y ahora escribimos la notación de la pila. Recordemos que tenemos que poner en la notación de la pila a la izquierda el ánodo, la oxidación, a la derecha el cátodo, la reducción. Es decir, que a la izquierda pondremos zinc barra zinc 2 más. Esta barra indicaba una separación de fases. Aquí tenemos un sólido, aquí tenemos una disolución, por tanto hay que separar las fases. Ahora una doble barra que representa la separación física de las dos semirreacciones o el puente salino, y ahora ya pondremos la semirreacción del cátodo, es decir, aquella en la que la plata más capta un electrón para dar plata, y al lado podríamos poner el potencial estándar de la pila, que es 1,56 voltios. Esto sería la notación simplificada de esta pila. Bueno, ya hemos determinado la notación simplificada de esta pila. Debo añadir que antes me he dejado los subíndices. Tendríamos sólido, acuoso, acuoso, sólido, es conveniente ponerlos. Bueno, tenemos aquí la notación de la pila. Nos piden en el tercer apartado que calculemos la energía eléctrica producida por la pila cuando han circulado a través de ella 2500 coulombios. Bien, es muy sencillo este apartado porque lo único que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula que vemos aquí. La energía eléctrica es igual a la carga que pasa a través de la pila por el potencial estándar de la pila. De forma que, puesto que sabemos que la carga es 2500 coulombios, recordemos que la carga eléctrica se mide en coulombios, y que tenemos el potencial estándar de la pila, lo único que tenemos que hacer para determinar la energía eléctrica, que puesto que es una energía, en este caso está en julios, por 1,56 voltios, y esto nos da un valor de energía eléctrica de 3900 julios.
y ya habríamos calculado la energía eléctrica producida por esta pila cuando han pasado 2500 coulombs de carga.